Buenos días, hermanos. Iglesia de Bethesda, me da mucho gusto que estemos juntos, reunidos, alabando el nombre de nuestro Creador. Quiero enviarles un saludo a la hermana Maggie, que seguramente está conectada con nosotros en esta mañana. También a los hermanos, a los papás de Gediael, a la hermana Anita, al hermano Heriberto, si nos están escuchando a través de la Perla, a todos los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? O nos estarán viendo quizá de manera diferida en algún momento. Que el Señor les bendiga y reciban un abrazo fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta mañana le tocaba a nuestro hermano Alejandro Buendía, creo que todos lo conocemos, bueno, la mayoría lo conocemos aquí en Bethesda. Le tocaba tener el tema a nuestro hermano Buendía, pero lamentablemente hay algún problemita de enfermedad con su mami y esta es la razón por la cual él no nos está acompañando. Entonces nos tocó suplir el lugar de nuestro hermano Buendía. Con la ayuda de Dios vamos a tocar un tema que lleva por título ¿Quieres ser sal? ¿O qué tipo de sal quieres ser? Los voy a invitar a que vayamos juntos a nuestra lectura bíblica que leímos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5 y versículo 13. ¿Lo tenemos ya? Dice así la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada. Aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros, nos está hablando a nosotros, dice que nosotros somos la sal, ¿sí? La sal de la tierra. Y yo quiero tocar un poquito en esta mañana una información que hace tiempo estaba viendo en relación con la sal. Hay muchos tipos de sales, de hecho la biblioteca virtual nos dice que hay 7 tipos de sales. Y le voy a pedir a nuestra hermana Linney que está allá en los controles, ni nos puede poner la primera imagen, la primera diapositiva, que ahí nos muestran los tipos de sal que hay. Dice, según la técnica de extracción, la zona geográfica, el color, textura o composición, podemos distinguir diferentes tipos de sal. Como número 1 tenemos la sal refinada o la sal común o de mesa, como le llamamos, ¿verdad? Es la más conocida. Todos en la mayoría conoce este tipo de sal. Luego tenemos la sal marina. Luego tenemos la flor de sal y la sal céltica o sal gris por su color. Luego tenemos la sal Maldon. Por último, la sal rosa del Himalaya. Creo que en algún momento de nuestra vida, cuando hemos hablado de cosas saludables o de alguna enfermedad, hemos conocido alguna de esta sal, aparte de la que usualmente usamos en la cocina. Cada una de estas sales, hermanos, tiene una característica y tiene una aplicación. Y puede ser una característica buena o puede ser una característica mala para nuestra salud. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, yo quiero pensar que nosotros podemos ser uno de esos tipos de sal, porque no todos tenemos el mismo don, ¿verdad? Dice, hace rato escuchaba yo cuando compartían la escuela sabática, ¿qué le hace falta a la iglesia para que tenga ese empuje o ese impacto que tuvo este señor Martín Lutero? Gracias, hermana Luz. ¿Cómo es que él dice que conmovió a una ciudad, la despertó, la puso en plano mundial, por así decirlo, o como dicen hoy las noticias, ¿verdad?
cómo es que este revolucionó un país o el mundo entero. Quizá yo estaba en mi mente pensando en mi tema y estaba pensando que es porque cada uno de nosotros somos un tipo de sal diferente. Quizá el señor Martín Lutero era una sal potente, ¿verdad? Era una sal buena. Y como decían también atinadamente, estaba lleno del Espíritu Santo seguramente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, cuando nosotros veamos las características de la sal, vamos a ver también qué relación tiene la sal con el Espíritu Santo. Porque dependiendo del Espíritu Santo es el tipo de sal que tenemos. Y la primera característica, ese no lo traigo en diapositiva, pero lo tengo aquí en mis apuntes, dice que la primera característica de la sal común o la sal de mesa que conocemos todos, es que esa sal tiene mucho sodio, ¿sí? Es la sal que fue extraída ciertamente del mar o de las salinas, pero está tratada químicamente. El hombre ya le metió mano a esa sal, le aditó, le quitó, la refinó, la hizo para que usted y yo la tengamos en la mesa y no tengamos los problemas de humedad, ¿verdad? Cuando llega a nuestra mesa, llegue así muy fluida, muy, muy finita, muy agradable a nuestra vista, ¿sí? Pero esta, hermanos, es la peor sal que el ser humano puede consumir, ¿sí? Y entonces hay una relación entre esta sal y el cristiano que aparenta, ¿sí? El cristiano que tiene profesión de fe, ¿sí? Porque aparentamos ser sal, nos decimos ser sal, incluso nos atrevemos a darle sabor a la vida de una persona o de varias, ¿sí? Pero al igual que la sal común, que es la más dañina, le estaremos haciendo bien o mal a nuestro prójimo, ¿sí? La sal, cuando las personas tienen problemas de hipertensión y van al doctor, el doctor le dice, tiene que dejar de consumir sal, ¿sí? Y la persona es terrible porque estamos acostumbrados a comer los alimentos con sabor. Entonces, si nos quitan la sal, la comida es desagradable, se vuelve hasta cierto punto desagradable, ¿verdad? Claro que el paladar se va acostumbrando. Pero, ¿por qué esta sal es dañina? Si le da sabor a la comida, por los componentes que tiene. Porque tiene mucho sodio y porque no tiene ningún mineral. El ser humano le quitó los minerales, le añadió sodio para que quede así sueltita, bonita, y entonces esa sal es como el cristiano que tiene profesión de fe, que se viste bien, que come bien, pero que carece de la verdadera piedad, ¿sí? Que aparentamos ser y no somos. Que como decían hace rato en la escuela sabática, somos cristianos de sábado. Y lamentablemente durante los 6 días de la semana estamos envueltos en esta vorágine que nos tiene aquí la ciudad o incluso en el campo, fíjense. Incluso hay gente que vive tan absorta en sus trabajos en el campo aún, y nosotros con mucha más razón en la ciudad, que no tenemos tiempo para dedicarnos a la meditación de la palabra de Dios. Y es que no es una lectura casual y rápida. La palabra de Dios no es como, leo mi versículo y salgo corriendo, no. Es una meditación tranquila, es una meditación dándole la importancia que requiere el asunto, y es una meditación de una cercanía tan íntima con el Señor que deberíamos de tener, ¿sí? Para que nosotros podamos ser una sal que tenga nutrientes, que cuando la gente nos conozca, salga nutrida, salga llena, salga fortalecida, ¿sí? ¿Por qué?
porque entonces somos una sal común, una sal que daña, una sal que se le añade a todas las frituras y todos los alimentos ultraprocesados y les da la característica de que los preserva, pero también de que hace daño. Entonces vamos a ver la segunda sal. Esa es ahí viene es la sal marina. Es la sal que dice que se seca el agua del mar y quedan los cristales, ¿sí? Y esta sal, cuando nosotros la compramos para nuestra cocina, es una sal muy buena porque no tiene tratamientos químicos, aunque claro, ahorita ya con la mercadotecnia, aún la sal marina, a veces que compramos, ya tiene ciertos tratamientos, pero tenemos que buscar, esa sal es barata y es buena. Tenemos la otra, la flor de sal. Esa sal es un poquito más cara, porque no es muy común ese tipo de sal, pero es buena también. La otra sal, la sal céltica. Esta sal es la mejor de todas, hermanos. Yo estaba investigando sobre esta sal y wow, los precios son estratosféricos. Y creo que le digo a mi hijo, creo que me quedo con las ganas de la sal céltica al ver los precios exagerados, pero es la mejor. Dice que esa sal no tiene ningún tratamiento químico, es tal cual se extrae de las minas de sal, es un color gris, no es muy agradable a la vista, pero es la mejor, es la que trae todos los minerales que el cuerpo necesita. Fíjese qué maravilla, ¿no? Esa es la sal que nosotros como cristianos deberíamos de ser. Esa es la sal más buena. Pero hay otras opciones. La sal Malson, que es también una sal que usan mucho los chefs porque es buena y no es tan cara. Y la sal que quizá la mayoría de aquí nos hemos acostumbrado a ver, ¿verdad? La sal del Himalaya. Después de la sal céltica, la del Himalaya es la que trae más nutrientes, también los más minerales. No todos los minerales, pero trae la tercera parte de los minerales. Entonces, cuando yo veía las características de estas sales, yo dije, ojalá nosotros los cristianos fuéramos como la sal céltica, que fuéramos completos en Cristo, que pudiéramos realmente salar la vida de las personas que nos rodean, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Donde quiera que vayamos, que diéramos ese sabor agradable a la vida de las demás personas. Y quiero pedirle a nuestra hermana Itzel a ver si nos pone la diapositiva donde viene del libro del deseado de todas las gentes, del capítulo, gracias Itzel. Dice, fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 48. Dice, en el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. ¿Por qué? Si el sacrificio se iba a quemar, ¿por qué se le añadía sal? Dice, esto, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser el culto aceptable a Dios. Hermoso, la sal era necesaria, aunque la ofrenda se iba a quemar, era necesaria para mostrar que solamente la justicia de Cristo hacía aceptable el culto para Dios. Refiriéndose a esta práctica, dijo Jesús, todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros y paz unos con otros. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, deben de recibir la sal que salva. La justicia de nuestro Salvador. Entonces, esta sal es la justicia de nuestro Salvador. Y nosotros deberíamos de ser salados, porque nosotros, ¿quién no quiere presentarse como una ofrenda viva? Amén. Amén, ¿verdad?
todos sentimos en nuestro corazón el anhelo de presentarnos como una ofrenda viva y necesitamos esa sal que nos haga aptos para estar delante de nuestro Dios. Dice, entonces vienen a ser, dice, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser la sal de la tierra. Cuando nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo, cuando nos presentamos ante nuestro Señor con la justicia de Cristo, dice que entonces vamos a ser la sal de la tierra, ¿sí? Hasta entonces. Dice que restringe el mal entre los hombres, como la sal preserva de la corrupción. Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. Vuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino, dice Jesús, dependen de que recibamos el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo, necesitamos presentarnos ante nuestro Dios como sacrificios vivos, santos y agradables. Entonces y solo entonces vamos a poder ser la sal y no la sal común. Vamos a ser la mejor sal que el ser humano pueda probar. Es hermoso ver cómo todo nuestro Dios lo puso en una manera que nos beneficie. Dice que la sal preserva de corrupción. Yo recuerdo cuando era niña que pues vivíamos en el campo, ¿verdad? Y mis abuelos, pues no había refrigeradores en eso, o al menos en nuestro hogar no había, ¿sí? Y recuerdo que la mayoría de las cosas se preservaban con sal, ¿verdad? O al humo, o le ponían primero la sal y luego al humo. Y esas cosas se guardaban por mucho tiempo, por meses, y no se echaban a perder, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos así de preservar a las personas que nos rodean de la corrupción de este mundo. Dice que para eso somos llamados, dice que para eso somos, para darle sabor a la vida de las personas que nos rodean. Pero si perdemos su sabor, si dejamos que Satanás se infiltre en nuestra vida, que Satanás nos meta mano a nuestra vida, vamos a ser como la sal común, ¿verdad? Que sala, pero hace daño, ¿sí? Esa sal que los médicos quitan, esa sal que le está haciendo tanto daño a las personas, disfrazada de nombres, pero que es dañina, que vemos en los productos empaquetados, ¿verdad? El famoso glutamato monosódico, ¿verdad? Malísimo, dice que es el precursor del cáncer, ¿sí? ¿Y ese dónde viene? En las sopas instantáneas, en los cubitos esos de pollo y de camarón y de res y de todo lo que se les ocurra, ¿verdad? Sí, todas las sopas instantáneas, ahí viene. En las papitas, en las frituras. Cuando los niños comen papitas, están comiendo el precursor del cáncer, ¿sí? Y de repente nos impactan las noticias cuando dicen que hay un aumento significativo en el porcentaje de cáncer en los niños, en los jóvenes. Y decimos, ¿pero por qué? Y cuando se comen el lonche con el jamón, ¿qué lleva? Exceso de sodio, exceso de glutamato monosódico, porque es el saborizante que a la industria le conviene, porque es una sal adictiva, es un saborizante adictivo. La gente come y quiere comer más. Por eso el famoso eslogan de esas frituras que dice a que no puedes comer solo una, ¿verdad? Porque ellos saben lo que le están metiendo a las cosas que están vendiendo a nuestros niños y nuestros jóvenes. Es importante, hermanos, tener esas cosas en cuenta, y es importante revisar nuestra vida también. Es importante revisar nuestra vida, hacer un alto a esta carrera de diario, hacer un alto a esta ocupación en nuestra mente, en cosas que no nos edifica. Es importante hacer un alto y analizarnos
y ver qué tipo de sal soy, porque no es que yo quiera ser sal. Dice el Señor Jesús que soy la sal, pero qué tipo de sal soy, ¿sí? Seamos como la sal celta, la sal que tiene todos los minerales, que cuando la gente conozca nuestra vida, que hagamos amistad con ella, pueda decir, esta persona realmente es un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Que no diga con desprecio, y seamos parte de esa circunstancia que hace que las personas digan, y eso que es cristiano, ¿verdad? Porque blasfemamos el nombre de nuestro Dios, cuando por nuestro comportamiento la gente se aleja, cuando por nuestro comportamiento la gente no cree o no quiere escuchar. Hay una frase que dice un pastor, que dice que un hombre dijo, yo no quiero que me hables de Jesús cuando tú tratas mal a tu esposa, ¿sí? Si tú tratas mal a tu esposa, no me hables de ese Jesús, porque no quiero conocerlo, ¿sí? Qué terrible, ¿no? Que alguien nos diga eso. O por ejemplo, en el caso de las mujeres, no me hables de Jesús si tratas mal a tu esposo, si tratas mal a tus hijos, ¿sí? Entonces, qué terrible que alguien nos diga esa frase. Entonces, quiere decir que somos una sal que ha perdido su sabor, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y para qué sirve? Para nada, dice que no servimos para nada. Cuando somos ese tipo de sal adulterada, manejada, que nos hemos dejado manejar por el enemigo. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Itzel que nos ponga la siguiente diapositiva. Itzel, por favor. Dice, todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres. Como la sal preserva de la corrupción, pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. No podemos influir, no podemos dar esa influencia que deberíamos de dar. ¿Por qué? Porque no hemos perdido la esencia. Dice, sigue diciendo, debéis participar de mi gracia a fin de ser sabor de vida para vida. ¿De qué debemos de participar? De la gracia de nuestro Señor Jesús, para que demos un sabor de vida para vida, porque si no estaremos dando un sabor de muerte, ¿verdad? Entonces dice, entonces cuando nosotros tengamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y demos sabor de vida para vida, entonces dice, no habrá rivalidad. Me encanta esto porque dice, porque hoy en día lo que vemos es rivalidad, ¿verdad? Un grupo que dice ser mejor que el otro, un grupo que critica al otro y dice, entonces no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se deseará el puesto más alto. Poseeréis ese amor que no busca lo suyo, sino que se busca que otro se enriquezca. Ese amor abnegado que nuestro Señor Jesús nos enseñó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a andar buscando ser mejor o que los otros nos vean y nos digan, qué bueno eres o qué bien haces las cosas, cuánta consagración. No, vamos a buscar enriquecer al otro para que esa persona venga a conocer ese amor maravilloso que nosotros hemos conocido y ese amor maravilloso que hoy, hermanos, nos tiene aquí. Que es ese amor maravilloso que hoy nos tiene aquí a pesar del calor, a pesar de los problemas de la vida, a pesar de las enfermedades, a pesar de todas aquellas cosas que estén pasando en el mundo, porque nosotros vemos, abrimos como que la puerta al mundo y wow, hay un montón de cosas feas. Yo le digo a mis hijos, a veces no quiero ver cosas porque no soporto tanta, no sé, se me hace grotesco, ¿no?
todo lo que hay de repente en el mundo. Pero el Señor nos tiene aquí y nos dice que no debemos apartarnos del mundo. Itzel, ¿nos puedes apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Y no es que nos apartemos a irnos a vivir allá solos, no, sino es que tenemos que estar con las personas para darle a conocer ese amor maravilloso. Dice, los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Nosotros somos conductos, hermanos. Como decía bien nuestro hermano el sermón de la semana pasada, ¿verdad? Somos conductos para que llegue la luz y el amor de Dios a otras personas. Dice, si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio del enemigo. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios. Amén por eso, hermanos. Al cual desprecian y oprimen, dice, si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. Nuevamente el Señor nos dice que si nosotros somos de nombre, si hacemos una profesión de fe, entonces somos de esa sal que no sirve para nada. Qué triste porque cuando el Señor venga, ¿qué nos va a decir? Apartaos de mí, ¿verdad? Y nosotros que creíamos que éramos sal, sí éramos sal, pero la sal que hace daño, no la sal que preserva, no la sal que nutre, ¿sí? Y qué triste es eso. Y nuestro Señor nos vuelve a decir, los voy a invitar a que vayamos a Lucas, al libro de Lucas, en el capítulo 14. ¿Lo tenemos ya? 14:34, versículo 34. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Nuevamente el Señor aquí nos dice que es bueno que seamos sal, pero si la sal es insípida, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? O sea, si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, ¿cómo el mundo va a conocer los mensajes angelicales? ¿Cómo va a saber de ese Dios que viene? Como el lunes pasado, ¿verdad? Que había expectación con lo del eclipse. Su servidora tiene ahí en casa un pequeño negocito de semillas y cereales. Y llega la gente a comprar y platicamos, tenemos oportunidad en lo que están comprando de platicar y la gente andaba angustiada, hermanos, la gente andaba temerosa y decía, es que no sabemos qué va a pasar, es que el eclipse, es que dicen en las redes sociales. Y yo le decía, no se dejen amedrentar por lo que digan las redes sociales. ¿Por qué tiene miedo? Si hubiera una destrucción, ¿por qué tiene miedo? No, pues es que porque no nos queremos morir, decían, ¿no? Entonces yo decía, entonces el problema no es el eclipse, el problema es cómo estamos ante nuestro Dios. Y esa es la parte importante, les decía yo, eso es lo que tenemos que revisar. Porque todos los días tenemos que estar a cuentas con nuestro Dios y todos los días tenemos que estar en esa relación de amor, entregándonos cada mañana, entregándonos cada noche. Yo cuando leía al apóstol Pablo que decía, orad sin cesar, y yo decía, ¿y cómo es esto? A los principios yo no le entendía, yo decía, ¿cómo es que una persona puede estar orando sin cesar si tenemos tantas cosas que hacer? Y entonces Dios me ha dado la respuesta a través de los años. Dios me ha enseñado que podemos estar haciendo todo y orando también, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, donde quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo,
podemos estar orando sin cesar. Y he descubierto, hermanos, que esta es la clave para tener un día de victoria. Es que podamos tener un día victorioso, esa es la clave. La meditación y la oración sin cesar durante todo nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y entregándole nuestra vida cada mañana, cada tarde a nuestro Dios, consagrándonos a Él, orando sin cesar en todo momento y tratando de ser sal. ¿Y cómo es que nos vamos a nutrir para poder ser esa verdadera sal que es buena? Estando en comunión con nuestro Dios, porque dice, así como Moisés dice que reflejaba esa luz, porque había estado con el Señor, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos continuamente con el Señor, si nos nutrimos de su palabra, si aprendemos a escuchar su voz, entonces vamos a ser sal que nutre, sal que tiene todos los elementos para que cuando la gente la tome, sea nutrida, sea satisfecha, la comida tenga un sabor agradable, la vida de esa persona sea diferente. Y quizá de repente nosotros, hermanos, nos encontremos con la resistencia de esa persona. Y a pesar de que nosotros le mostremos el amor, le hablemos de Dios, le queramos encaminar, la gente no quiera, pero algo de eso le va a quedar. Yo me he dado cuenta a través del tiempo. Me he encontrado con personas que se resisten a la palabra, pero aún pasa mucho tiempo y se acuerdan de esas cosas, o tienen una duda y me preguntan. Tengo más de 6 años, yo creo que no trabajo en una empresa, y en la última empresa que trabajé, le platicaba a mi hija la otra vez, hay una ingeniera que siempre que convivíamos, ella me hacía preguntas de la Biblia. Y hoy, a más de 6 años que yo no trabajo con ella en esa empresa, ella sigue trabajando ahí, todavía me pregunta, me manda mensajitos y me dice, Anita, ¿esto qué significa? O ¿por qué esto? Me pregunta cosas. Y entonces digo, a pesar de que en su momento ella no, como que tomaba las cosas así a la ligerita, pero esas cosas le han quedado. Y me encanta cómo Dios nos permite ser sal. Entonces, hermanos, tenemos un mundo de oportunidades. Ahora sí que lo tenemos. No es una palabra meramente. Tenemos un mundo de oportunidades. En cada persona tenemos una oportunidad de ser sal, pero seamos sal de la buena. Esta pequeña reflexión, hermanos, yo se las traje y las quiero dejar con ella y creo que tengo una diapositiva más, Itzel, o ya no. Ya no, entonces son todas las diapositivas. Quiero dejarlos con este pensamiento, con este mensaje, que nosotros nos esforcemos no por ser la sal común, ¿sí? Que nos esforcemos por ser la verdadera sal que nuestro Señor requiere para este último tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y que todos podamos ser esa sal que nutre.